honrar a Dios. Mire, Dios quiere bendecirte económicamente, mi hermano. Yo soy fiel creyente que Dios quiere bendecirte económicamente. Es más, yo soy fiel creyente que Dios me quiere bendecir a mí abundantemente, mi hermano. Abundantemente. Pero a veces no atendemos a como Dios quiere que atendamos. Ahora, la semana pasada estuve en Tijuana en una actividad ahí. Y allá uno ofrenda, no sé por qué tiene uno eso, que uno ofrenda de acuerdo a la moneda, ¿verdad? Y entonces, recuerdo que el primer culto, 200 pesos. ¿Cuánto es 200 pesos? $10, ¿no? Sí, ¿verdad? Poquito más de unos $12, yo creo. Y entonces saqué mi ofrenda, 200 pesos. La segunda vez, 200 pesos, porque esa ofrenda se me daba varias veces al día, creo yo. Pero ya después iba a sacar mis 200 y se me atravesó el de 500, porque allá son pesos, hermano. Y agarré el de 200, pero me acordé. No, yo sé que a Dios siempre hay que darle el billete más grande, siempre. Estoy hablando de 500 pesos. 500 pesos son ¿cuánto? ¿$30? ¿$25? No es tanto, mi hermano, realmente. Debo serle sincero, no voy a decirle que fui a ofrendar cientos de dólares, hermano. No, a veces uno ofrenda de acuerdo a la moneda. Pero realmente, si yo no atiendo a esos pequeños impulsos, a eso de que tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y entonces, Señor, yo sé lo que tengo que hacer. Aquí te puede pasar en dólares. O por ejemplo, recuerdo cuando yo empecé a honrar a Dios con diezmos y ofrendas. Yo recuerdo cuando el Señor habló a mi corazón. Quizás fue el segundo culto que yo fui ya convertido, nacido de nuevo. Y entonces cuando salimos de la iglesia, le dije a mi esposa, le dije, desde hoy vamos a empezar a honrar a Dios. Ese fue un impulso. Atendí. Pero si yo no hubiera atendido, mi hermano, no sé cuál sería mi situación ahora. Si no hubiera atendido, porque yo tengo que atender constantemente a lo que Dios está haciendo. Constantemente, Señor, quiero atender a tu voz. Y repito, a veces son cosas pequeñas, como esa que le comento. Es una cosa pequeña, mi hermano. De $10 a $25, hermano, no es tanta la diferencia. Pero cuando atiendo, Señor, tú me estás dando la oportunidad. Y entonces Pedro, Andrés y Pedro, dice que ellos eran pescadores y ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Y el Señor Jesús miró eso. ¿Cómo respondieron? ¿Cómo respondieron a ese llamado? El versículo 21 dice: y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y entonces está el llamado de Juan y el llamado de Jacobo. Dice el versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Dejando al instante la barca y a su padre. Es decir, que ellos tuvieron que responder. Tenían sus posesiones, estaban cuidando su barca, estaban ayudando a su padre, pero cuando viene el llamado, que es lo que quiero pensar, ¿cómo atiendo yo al llamado de Dios a mi vida? Porque mire, mi hermano, yo puedo, por ejemplo, tenemos reunión el miércoles y usted podría decir voy a ir o no voy a ir, pero tal vez el Espíritu Santo te dice, no se te olvide, acuérdate que hay reunión. Y entonces, ¿cómo le respondo yo a Dios? No al pastor, que eso es importante. Yo he tratado de plantar eso en esta congregación. No le respondes al pastor, le respondes a Dios. El que mira lo que tú haces es Dios. Lo que mira lo que hay en el corazón es Dios. ¿Cómo le respondo a Dios? Porque es Él el que está llamando. Es Él el que está abriendo la puerta. Y entonces ellos al instante dejaron las redes, la barca y a su padre, y le siguieron. El capítulo 5 de Lucas, vaya conmigo a Lucas. ¿Cómo le respondo a Dios? O mejor dicho, sí tiene que ver cómo le respondo a Dios. Aún el Señor Jesús dijo que había un padre que tenía 2 hijos. Y a uno le dijo, hijo, ve a trabajar a la viña. Y dijo, yo iré.
Y el segundo le dijo, pero no quiso ir. Pero el que dijo que sí iba a ir, no fue. Pero el que dijo que no iba a ir, reaccionó y dijo, tengo que ir. Y entonces dice, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? Bueno, hizo la voluntad del Padre, el que primero dijo que no, pero después arrepentido fue. Tal vez en el momento dice, no voy a apoyar. Hermano, vamos a tener una actividad el mes que viene y no se te olvide avisar en tu trabajo que el sábado tenemos enseñanza aquí a las 10 de la mañana. Tú que estás acostumbrado a trabajar los sábados, avisa en tu trabajo que necesitas ese día para estar aquí oyendo la palabra. Tal vez en el momento digas, no, yo tengo que ir a trabajar. Pero después ya en el trabajo el Señor te recuerda, tengo que obedecer a Dios, tengo que aprovechar lo que Dios hace. Y entonces vas y hablas con tu patrón, ¿sabe qué? El sábado fulano no voy a poder venir a trabajar porque hay un compromiso en la iglesia. Y aquí en este país tenemos la bendición, hermano, de que regularmente las personas entienden eso. Regularmente si les dices es asunto de la iglesia, no hay problema. Pero lo importante es que atiendas. Repito, tal vez en el momento dijiste, no, yo tengo que ir a trabajar. Pero después el Espíritu Santo te habla. Y cuando tú le dices, sí, tienes razón, tengo que hacerlo. No le estás respondiendo ni le estás obedeciendo al pastor, le estás obedeciendo a Dios que habita en tu corazón, que habita dentro de tu vida. Y dice el Lucas 5:27 dice que después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Sentado en la mesa de los tributos públicos, ahí estaba el negocio, ahí estaba la ganancia. Los recaudadores de impuestos eran gente muy bien económicamente, porque ellos manejaban las finanzas del imperio y ellos tenían un porcentaje, o bueno, había una cantidad que ellos tenían que cobrar de tributo y el resto era de ellos. Es decir, que la mordida mexicana no nació en México, hermano. La mordida mexicana no nació en México. Los cobradores de impuestos tenían esa libertad de parte del gobierno. Ellos eran personas bien económicamente. Pero dejándolo todo, dice ahí, dice que le dijo, ven y sígueme, versículo 28, y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Vea la forma de responderle a Dios, mi hermano. Responderle al Señor. Cuando yo le respondo así a Dios, realmente, mi hermano, sé que Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mi vida. El apóstol cuenta su historia, y esa historia se repite, creo que en todos los siervos de Dios, mi hermano. Cuenta su historia cuando él estaba ahorrando para su carro, 2 años ahorrando en su país para su carro, y un día en una actividad Dios le dijo, dame todos tus ahorros. Él podía decir que no. Ananías y Zafira, ellos podían decir, desde el principio podían haber dicho, no, nosotros no venderemos nuestra propiedad para darla a la iglesia. Y no había problema, porque Pedro, cuando le reclamó por qué le mintieron al Espíritu Santo, dijo, cuando estaba en tu poder, ¿no era tuya? Cuando estaba en tu poder, no estaba bajo tu potestad, bajo tu poder lo que tú quisieras hacer. ¿Por qué concebiste en tu corazón mentirle al Espíritu Santo? Y el apóstol dice, cuando yo tenía 2 años ahorrando, el Señor me dijo, dame todos tus ahorros. Siempre que Dios hace eso, es porque te va a bendecir y prosperar, hermano. Siempre. Eso es lo maravilloso. Por eso no se trata de que el pastor te lo diga. Y ni se trata de que tú te emociones tampoco. Ni se trata de que hagas lo de Ananías y Zafira. El hermano lo hizo, yo también lo voy a hacer. No se trata de eso, mi hermano. Ananías y Zafira, eso es lo que pasó. Que ellos miraron que Bernabé lo había hecho. Y dijeron también nosotros vamos a prometer nuestra propiedad. Que cuando la vendamos lo vamos a llevar a la iglesia. Pero cuando miraron la cantidad, extrajeron parte del precio, dice la Biblia. Y entonces dijeron, en esto la vendimos, pero no la habían vendido en eso. Y entonces Pedro le preguntó, ¿vendiste en esto la propiedad? Dijo, sí. Y le preguntó a la esposa, ¿vendieron en esto la propiedad? Dijo, sí, en eso. Y dijo, ¿por qué concebiste eso en tu corazón? Mentir al Espíritu Santo. Pero mientras estaba en tu poder, era tuya. Tú tenías libertad. Entonces no se trata ni de emoción, ni se trata de que el pastor te diga. No, se trata de que Dios te diga. Pero cuando Dios te diga, mi hermano,
Respóndele a Dios. Sí tiene que ver cómo le respondo a Dios. Ese es el punto. A Dios, no al hombre, sino a Dios. Y entonces dice que dejándolo todo, se levantó y le seguía a Mateo. Versículo 29. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Jesús. No en la casa de Mateo, no en la casa de Leví, sino en la casa de el Señor Jesús. Y le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y entonces este Mateo empezó a servir. Diga conmigo, servir a Dios. Empezó a servirle. Le hizo un banquete en la casa de Jesús. Después de haber sido recaudador de impuestos, donde él estaba bien económicamente, mi hermano, donde él tenía suficiente para tener sirvientes en su casa. Ahora él estaba sirviendo. Ahora él le preparó un banquete al Señor Jesús en la casa del Señor Jesús. No en la casa de Mateo. En la casa de Mateo o de Leví el publicano, los fariseos no hubieran entrado. Ellos se hubieran abstenido. No, a esas casas nosotros no entramos. Es casa de pecadores. Pero él empezó a servir. Por eso cuando Dios pone en tu corazón, mi hermano, le voy a servir a Dios. Mire, por ejemplo, en la iglesia vamos a suponer que tenemos un doctor que es una eminencia en la medicina. Y lo miras en la iglesia con el trapeador, juntando sillas, juntando mesas. Y uno dice, ¿cómo está eso? Si él tiene suficiente, es más, él tiene sirvientes en su casa. Sí, en su casa él tiene sirvientes. Pero le está respondiendo a Dios. Diga conmigo, responderle a Dios. Y entonces dice que le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos? Y mira lo que dice, y con los pecadores. O sea, el punto no es solamente de que se puso a servirle al Señor Jesús, sino servirle a los demás que estaban con el Señor Jesús. ¿Y qué clase de gente? Vuelvo al ejemplo. Un doctor que es una eminencia en la medicina, hermano, respetado por tanta gente. Y sirviéndonos a los que éramos bien borrachos, adúlteros, pecadores, hermano, mal hablados, que no tenemos ni posición ni social, ni económica, ni educación, hermano. Y el que llegue va a decir, ¿y ese doctor, que todo el mundo lo respeta, está sirviéndoles a ellos? ¿A los pecadores? ¿A los que no tienen un estatus social o económico? Sí, a esos. ¿Por qué? Porque él le está atendiendo al Señor. Por eso dice el versículo 28, que él dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y entonces los fariseos se quejaban, mira, ustedes comen con recaudadores de impuestos, amén, pues esos son pecadores, pero tienen buena posición económica, pero también con los pecadores del vulgo. Pero le están respondiendo al Señor. Por eso el Señor lo que mira es cómo le respondes a Él. Mira lo que Él está haciendo. Mira lo que está llevando a cabo. Tal vez en el mundo, mi hermano, fuiste una persona muy importante y llegas aquí y te sometes a los líderes de la iglesia, que tal vez tú tienes una gran preparación y el líder de la iglesia ni a la escuela fue siquiera. Pero dicen, no, pero yo le estoy respondiendo a Dios. Sí tiene que ver cómo le respondemos a Dios. El Señor mira eso. Me está respondiendo a mí. Se está dejando guiar por mí. Y entonces dice que Él le ofrece un gran banquete en su casa. Y Él atiende al Señor Jesús. Y atiende obviamente, hermano, a aquellos pecadores que estaban con el Señor Jesús. En Juan capítulo 1. Llévate eso en tu corazón. ¿Cómo le respondo al Señor? ¿Cómo le respondo yo a Él? Porque Él llama. Cuando Él dice, o cuando se le dice, Señor, te seguiré, dice, pero no es por emoción. Esto es verdadero. Esto es verdadero porque las aves tienen nidos y algunos tienen guarida los animales, pero
Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es de vivir al día. Es decir, Señor, te confío en ti. Y en Juan capítulo 1, versículo 43 dice que al día siguiente Jesús se propuso para salir a Galilea, para Galilea, y encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y entonces encontramos el llamamiento de Felipe. Pero dice el versículo 45 que Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquí a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y es que Felipe reconoció quién lo había llamado, que eso es importante, mi hermano. Para que yo le responda adecuadamente, debo de saber quién es el que me está llamando. Por eso, mire, cuando pasas a aceptar a Cristo porque tu primo te convenció que pasaras eso, pues tu primo va a salir contento. Pero cuando Dios te llama en tu corazón y le quieres confesar porque has entendido que Él es el Señor, le estás respondiendo a Él. Amén. Le estás respondiendo a Él. Señor, reconozco, Señor, lo que tú eres. Porque le llaman a Felipe y él dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, al que estábamos esperando. Este es. Es decir, vale la pena seguirlo. Vale la pena entregarse a Él. Vale la pena. Realmente es importante. Realmente puedo dejar todo por seguirlo a Él. Dice el versículo 46. Que Natanael le dijo, ¿puede venir algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Felipe empezó a ver lo que el Señor Jesús podía hacer. Él hizo a un lado los prejuicios de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? No sé de dónde eres tú. Posiblemente eres de una ciudad importante, hermano. O tal vez eres de una ciudad que no aparece en el mapa, hermano. Cuando me preguntan, ¿y dónde pastoreas? En Russellville, Alabama, le digo. Ni lo busques en el mapa, les digo, ni lo busques. ¿Para qué? Les digo, en 10 minutos lo cruzas de punta a punta en auto. ¿Cuánto tiempo te darás de acá del Rancho Viejo al Brian Auroseos, ¿sí? Al dealer de carros? ¿10 minutos? ¿Sí? Máximo, ¿no? 7 quizás. ¿Dónde pastoreas? En Russellville, Alabama. Y les digo, ni lo busques en el mapa. No lo busques. ¿Para qué? No tiene caso que lo busques. Les digo, en 10 minutos lo cruzas de punta a punta. Y entonces, los prejuicios. ¿De dónde eres? Ah, no, yo soy capitalino. Qué bueno, gloria a Dios. Porque llegamos a Estados Unidos y todos somos de la capital, hermano. Todos venimos de la capital. A veces me encuentro a uno y a alguno y le digo, ¿de dónde eres? De Guerrero, dice. Sí, qué bueno. ¿De qué parte? De Arcelia. Sí, y le empiezo a decir, no, es que no soy de Arcelia, soy de un pueblecito ahí. La Monera. Ah, eso hubieras dicho. Eso hubieras dicho, no me salgas con que es de La Monera. ¿De dónde eres? De Acapulco, dice. Oh, sí, ¿por dónde vivías? Ahí, como yendo para Chalbancingo, en el 30, no, más allá, Tierra Colorada. Ya sé por dónde entonces. Deja de estar diciendo que eres de Acapulco. Tú no eres de ahí. Porque nadie quiere, todos somos capitalinos, hermano. Llegamos a Estados Unidos y todos somos capitalinos. Pero ¿de dónde eres? Realmente, mi hermano, ¿de dónde saliste? Así, hablando bien. ¿De dónde eres? ¿De dónde saliste? De la cocina. Un día fuimos a una casa ahí en mi pueblo. Nos mandaron a tomar el censo a las casas. Y en el censo pues tiene nombre, edad, lugar de nacimiento. Y le preguntamos al Señor, ¿dónde naciste? Me dijo, ahí en la cocina, dijo. Ahí nació. Allá la gente así nace y tenía razón el Señor. Ahí nació en la cocina, ahí fue donde nació. Pero fíjense que dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y dijo, ven y ve. Vas a mirar que aunque Nazaret ni aparece en el mapa, pero cuando Dios hace las cosas, Dios las hace. Amén. Dice que Jesús ve venir a Natanael y dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoce? Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y mire lo que hace Natanael. Natanael dice que le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este Natanael, dicen los diccionarios bíblicos, que es Bartolomé, el apóstol de los 12. Bartolomé. Y entonces, como Felipe había reconocido
Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a del quien escribió Moisés y los profetas. Eso llevó a Natanael, y Natanael dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Cómo le respondo a Dios? ¿Cuándo sabemos que Jesús es la respuesta? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, excepto en Cristo Jesús. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo reconozco lo que Él es. Así le respondo. Él es realmente la respuesta a la necesidad del hombre en la tierra. Ahora, en Primera de Reyes se encuentra el llamamiento de Eliseo. Porque yo quiero decirte cómo le respondemos a Dios. ¿Cómo le respondemos? Cuando Él te dice, a veces, por ejemplo, los jóvenes que venden desayunos ahí dicen: si alguien está interesado en apoyar el equipo, hay vacantes. Y tal vez Dios te pone eso en tu corazón. Ahí quiero. ¿Cómo le respondes a Dios? A la hora de la alabanza, ¿cómo le respondes a Dios? A la hora de la ofrenda, ¿cómo le respondes a Dios? A la hora de una actividad, ¿cómo le respondes a Dios? Me estaban preguntando los hermanos, bueno, el miércoles hablamos de eso, pero me estaban preguntando los hermanos, ¿quién va a atender a los pastores cuando vengan? Porque se les da de comer y eso. Fíjense que allá en Oregón, esta semana pasada, mandaron a unos pastores, porque el pastor de ahí murió. El pastor murió y estuvieron varios meses sin pastor, mandando obreros, pero ya mandaron a unos pastores para allá. Pero a los pastores, a los que mandaron, yo los conozco. ¿Sabe por qué? Porque ellos siempre atienden a los pastores en las actividades pastorales. Yo los conozco, son conocidos, por mí son conocidos, por todos los pastores son conocidos. Y entonces entendí algo que yo no había mirado. En la iglesia central, a los que atienden a los pastores son los obreros. Me cayó el 20, ahora me cayó el 20, algo tan obvio, hermano. En la iglesia central, para atender a los pastores, para servir a los pastores, siempre el grupo de obreros es el encargado de atender a los pastores. Digo, no lo había mirado, tan bruto yo, que ni me oiga nadie, mi hermano, porque van a decir, ¿cómo es posible que ese pastor no se haya dado cuenta de eso? Pero ahora que mandaron a estos obreros allá, dije, no, yo los conozco. Ellos siempre nos atienden. Entonces, el miércoles que platiquemos, ¿quién va a atender a los pastores? Los obreros. Porque tal vez un día los atiendan a ellos. Pero para que los atiendan a ellos, tienen que saber cómo atender a los pastores. Y ahí es donde Dios califica. Porque, mire mi hermano, Dios no califica qué bonito predico. Dios no califica qué bonito canto. Dios no califica qué bonito toco. Dios califica con el corazón que lo hago. ¿Cómo le respondo a Dios? A Él, Señor, ¿cómo te respondo a ti? Pero se imagina si hay un obrero o hay obreros que digan, ¿y a los pastores por qué los apartan a comer ahí? ¿Pues que son más importantes o qué? Y entonces el corazón, Dios mira ese corazón. Ese corazón no está preparado. Porque un día lo van a servir a Él, un día a Él lo van a bendecir. Pero primero Él tiene que aprender a bendecir. Ahora, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19, partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Ese fue el llamamiento de Eliseo. Lo primero es que Eliseo, dice ese versículo 19, que era hijo de Safat. Eso me enseña que tenía un padre. Tenía un padre. Tenía algo que lo estaba cubriendo, pero cuando llega el llamado de Dios, porque ojalá todos nosotros hayamos tenido padre en esa tierra. Todos tuvimos, ¿no? De alguna manera llegamos. Creo que nadie nació de probeta, hermano. Pero ojalá hayamos tenido un padre en casa. Pero Eliseo tenía un padre. Y ese padre obviamente era importante para él. Y estaba trabajando en la casa de su padre. Estaba haciendo algo para la casa de su padre. Pero un día Dios lo llama. Pasa Eliseo, le echa el manto. Y dice el versículo 20, que dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, vuélvete, pues ¿qué te he hecho
Entonces Eliseo tenía padre. Eliseo estaba trabajando, pero interrumpió su trabajo para seguir al Señor. Interrumpió su trabajo. Señor, te voy a servir a ti. El testimonio de Jesse Duplantis dice que él era músico y cantante de rock. Y él trabajaba en los bares, tenía contratos con los hoteles, tenía sus presentaciones, de eso vivía y según él ganaba muy muy bien, y yo creo que sí. Y la esposa, como se convirtió al evangelio, le decía: vente a ver a Billy Graham en la televisión, en el hotel. Se pasaban en los hoteles todo el tiempo ellos dos. Vente a ver a Billy Graham, la predicación. Dijo: no me interesa eso a mí. Dice, pero ella me dijo, Billy Graham atrae más gente que tú en los conciertos. Dice, y eso picó mi orgullo. Y me senté a verlo. Pero dice, Dios me habló. Dice, y como yo no quería ahí llorar delante de mi esposa y eso, porque el Señor me estaba tocando, me fui al baño. Y en el baño dice que ahí le entregó su vida a Cristo, ahí lo llenó el Señor. Y cuando salió del baño era una persona convertida. Pero él tenía contrato. Todavía tenía contrato de su música. Dice, y fui esa noche y entregué todo lo que tenía. Es decir, que sí participó, sí actuó, sí hizo su presentación. Dice, hasta los compañeros se admiraron entregué todo, entregué un buen servicio. Y cuando terminó dijo, se acabó, no más. Y aquí en adelante, lo que el Señor diga. Porque mi hermano, cuando llega el Señor, puede ser que esté haciendo algo. Y en Eliseo le interrumpió el trabajo. El trabajo ya no era lo que él iba a seguir haciendo, arando con la yunta de bueyes. Y entonces dice que él corre, dice el versículo 20, que corrió tras Elías. ¿Qué quiere decir eso, que corrió tras Elías? Mire mi hermano, si pasa Elías y le echa el manto encima y él reacciona rápido, pues no tiene que correr. Simplemente le dice, ok, espérame, voy a despedirme, arreglar mis asuntos y te sigo. Pero no dice que corrió. ¿Por qué tuvo que correr? Porque no le cayó el 20 luego. A veces nos pasa. Le echó el manto y se quedó pensativo. Tal vez siguió trabajando y siguió pensando. Y cuando Elías ya iba, hermano, a un cuarto de milla de lejos, dijo, oh, este es un llamamiento de Dios. Y entonces corrió tras Elías. Fíjese mi hermano que tardó un momento en comprender el llamado, porque él tenía que comprenderlo. Tardó un momento. A veces somos tardos para comprender. Yo muchas veces soy tardo para comprender. Corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete. ¿Por qué ve, vuélvete? Porque lo fue persiguiendo, hermano. Porque ya iba lejos. Ve, vuélvete. Pues, ¿qué te he hecho yo? Y el versículo 21 dice que entonces se volvió dejando de seguirle. Tomó el par de bueyes y lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjese que él volvió, dejó de seguirle y arregló lo que tenía pendiente. Nosotros tenemos que dejar las cosas arregladas. Nosotros tenemos, hermano, que realmente dar un buen testimonio. Señor, te voy a seguir, pero voy a arreglar. Por eso algunos hombres de Dios, yo los he escuchado, por ejemplo, que dicen, Dios cuando me llamó al ministerio, un año antes me dijo, paga todas tus deudas. Dice, y ese año me dediqué a pagar mis deudas, todas mis deudas. Y cuando el Señor me dijo, listo, vamos a la obra de Dios, dijo, yo estaba libre, yo estaba limpio. Pero él volvió y arregló lo que tenía pendiente. Arregló, dijo, yo tengo que dejar las cosas arregladas. Por eso cuando Isaías va con Ezequías y le dice el Señor que vas a morir, que arregles tu casa porque vas a morir. Hay que arreglar, mire, cuando nosotros muramos y partamos, hay que dejar arreglada la casa. Hay que dejar arregladas situaciones. Desafortunadamente a veces esperamos hasta el último día para arreglar situaciones. Y he oído el testimonio de personas que cuando están en la cama en agonía, le dicen, díganle a mi hermana que venga, quiero pedirle perdón. Y gracias a Dios que Dios permite, porque dicen, y fue su hermana. Y nomás le pidió perdón, hablaron y a los 5 minutos murió. Era lo único que estaba esperando. Así es que arreglemos lo que tenemos pendiente, mi hermano. Sea que Dios te llame al ministerio, sea que Dios te llame a su presencia, que tengamos las cosas
en orden, tengamos las cosas en paz, y cuando entremos a la presencia del Señor, llevemos el corazón limpio. Y cuando trabajemos en la obra del Señor, tengamos el corazón limpio. Cuando yo prediqué en la iglesia central, terminé de predicar y empecé a ministrar un poco, pero hubo algo que salió de mi boca que no se me olvida porque yo no lo había pensado. Y creo que dije, no puedes hacer la obra de Dios con el corazón sucio. No puedes hacer la obra de Dios con el corazón sucio. El que empieza a hacer la obra de Dios con el corazón sucio se traspasa de muchos dolores. Trabajas en la obra, le estás respondiendo a Dios. Limpia tu corazón. No estoy diciendo que dejes de hacer lo que estás haciendo. Estoy diciendo que limpies tu corazón para que hagas el trabajo mejor cada día. Mejor cada día. Limpia el corazón. Volvió de seguirle. Tomó el par de bueyes, lo sacrificó con los aparejos de los bueyes, coció la carne y la dio a la gente. Ellos comieron y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Yo termino. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. El punto es, sí es importante la manera en que le respondemos a Dios. Sí es importante. Dios te llama al evangelio. Dios te llama a su obra. Dios te llama a su presencia. Que Dios me permita y nos permita, hermano, estar preparados para encontrarnos con el Señor. Dice aquí, Mateo capítulo 10, versículo 34. ¿Estamos ahí? Mateo 10, 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. Miren lo que dice el Señor Jesús. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Cómo le respondo al Señor? Señor, cuando tú me llamas, puede haber problemas. Puede ser que haya discordia en la casa a causa del llamamiento, pero ¿cómo le respondo a Dios? Dice el versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Diga conmigo, amar más a Dios. Mire, vaya conmigo, vamos a volver ahí, pero en el capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, 37. Dice, y él le dijo, Mateo 22, 37. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Otra vez diga conmigo, amar más al Señor. Sí tiene que ver cómo le respondo a Dios cuando Él me llama. No pienses que he venido a traer paz, dice el Señor. Vine a traer una espada. Porque vine, dice ese capítulo 10, dice, vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Dice el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Si dice, es que no me quieren. Es que dicen que me paso en la iglesia. Es que dicen que ahora ya hasta me olvido de ellos. Que no los amo, que no soy importante para ellos. No, sí los amo. Pero yo amo más a Dios. Más a Dios. Tal vez mi esposa diga, tal vez, es que no me amas. Tal vez mis hijos digan, es que mi papá nunca nos amó. No, sí los amo, con todo mi corazón. Pero amo más a Dios. Amo más a Dios. Le respondí a Dios. Cuando le respondí a Dios, le respondí a la manera de Dios. Y entonces dice el versículo 37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, amar más a Dios que a todas las cosas. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, lo que implique seguir al Señor. Lo que implique. El que no tome su cruz. Lo que implique. Versículo 39. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Al perder nuestra vida, la estamos encontrando, mis hermanos. El que halle su vida en este mundo, la va a perder delante de Dios. El mundo lo va a aceptar, va a tener contento a todo mundo. Pero el que pierda su vida en este mundo, por causa del Señor Jesús, él va a encontrar la vida de Dios y va a ser de bendición para los demás. Y va a ser de bendición para la familia.
va a ser de bendición para la familia. Yo creo que yo soy de bendición para mi familia. Yo creo que yo soy de bendición. Creo que sí. Creo que económicamente y en todo soy de bendición. Y hay muchas cosas que yo no pudiera hacer por ellos si yo no les estuviera sirviendo a Dios el día de hoy. Es que ellos son bendecidos. Pero tengo que amar más a Dios para que yo pueda bendecir a mi familia. Para que pueda bendecir a mi papá. Yo lo bendecía. Mi papá, yo le mandaba dinero cada mes. Estaba mandándole. Y en los últimos años, cada mes. Él no estaba de acuerdo con que yo sirviera a Dios. Él no estaba de acuerdo. Él que hubiera querido que yo hubiera seguido en su religión. Pero si yo hubiera seguido en su religión, yo no hubiera podido ser de bendición para él. Pero como elegí seguir al Señor, y desde ahí fui de bendición para su vida. Todo el resto de sus días pude ser de bendición. Pero primero tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Yo termino. Sí tiene que ver, mis hermanos, sí tiene que ver cómo le respondemos al Señor. Pasa el grupo de alabanza. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Leví o Mateo, Felipe, Natanael, ¿cómo le respondieron a Dios? Eliseo, ¿cómo le respondió a Dios? ¿Realmente se entregaron al Señor? ¿Asimilaron su llamado? ¿Asimilaron que era Dios el que los estaba llamando? Señor, te doy gracias por el llamado que has dado a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque nos llamas para seguirte incondicionalmente, caminar contigo, amar a nuestros padres, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros hijos, pero siempre amarte más a ti, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Y gracias, Señor, por tu bendición. Darte lo mejor de mi corazón. Eso es lo que yo quiero, Señor. Darte lo mejor de mi corazón y decirte, Señor, a ti te necesito. Contigo quiero caminar. Quiero honrarte, Señor. Quiero bendecirte y darte la gloria y la honra y el honor y la alabanza. Gracias, Señor. Te bendigo y te doy la gloria. Sí, Señor, sí, mi Dios. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú pides, Señor, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción.
Señor. Queremos atender, Señor, al llamado tuyo. Queremos bendecirte. Queremos darte gloria. Padre, abro el corazón y las ventanas. Cuando llega la mañana, sí, Señor, te adoro. ¿Se acuerdan? Gloria al Señor. Santo, 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 santo. Un cántico más. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Es como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir, porque te espera, vuelve a venir. Y mi corazón vela por ti, y esa espera. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que desciende sobre mí, como la brisa que desciende sobre mí, tu poder en mí. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir, se nueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti. Sí, Señor, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que cayó, y al desierto de la desciende sobre mí, como la brisa. Sí, Señor, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que cayó, y al desierto de la desciende sobre mí, desciende sobre mí, como la brisa, tu poder es mi Sí, Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti y te bendecimos, Padre. Es tu pueblo el que está en este lugar, Señor. Padre Celestial, necesitamos de ti. Queremos oídos para atender tu llamado, que vengas y que nos hables y que estemos listos para responderte.